La microbiota o flora intestinal es un mundo microscópico compuesto por 100 billones de bacterias alojadas en el intestino y que mantienen nuestra salud. Por una parte, regula el suministro de energía y por otra, nos protege de los virus y bacterias que generan enfermedades. Este universo es rico en diversidad. En nuestro intestino conviven al menos 1000 tipos de bacterias, unos 3 millones de genes, en torno a 70% de nuestro sistema inmune y 100 millones de neuronas que lo conectan con el cerebro. Esta riqueza está todavía por explorarse por parte de la comunidad científica, pero sí se considera la microbiota como un órgano y conocemos mucho sobre los beneficios que conlleva su mantenimiento y equilibrio. En este video conocerás todo lo relacionado con este maravilloso mundo. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La microbiota está relacionada con nuestra salud de varias maneras. Ayuda a digerir los alimentos y absorber los nutrientes, fortalece el sistema inmunitario, ayuda a protegernos de enfermedades infecciosas y produce algunas vitaminas que son esenciales para nuestra salud. La microbiota es el conjunto de microorganismos que están en forma normal en diferentes partes del cuerpo de los seres vivos como el ser humano. Se compone de bacterias, hongos, protozoos, virus y arqueas. La más famosa es la microbiota intestinal, pero también tenemos la microbiota en la boca, en la zona urogenital, el aparato respiratorio o la piel. Sus funciones generales tienen que ver con el mantenimiento de una estructura sana en su lugar donde se encuentre, es decir, que la barrera mucosa o cutánea esté en óptimas condiciones. Además, se relaciona con el sistema inmunológico para programarlo y ayudarnos a evitar infecciones por microorganismos patógenos. El tracto intestinal humano alberga una comunidad microbiana sumamente diversa y compleja que juega un papel vital en la salud. Se estima que contiene alrededor de 1000 especies de bacterias y 1000 veces más genes que los que se encuentran en el genoma humano. La microbiota se reconoce actualmente como un órgano adicional. Algunos lo llaman órgano metabólico virtual debido a su inmenso impacto en el bienestar humano. Ejerce funciones metabólicas que influyen en nuestra fisiología, nutrición, digestión y absorción de los nutrientes, función inmunológica y hasta en nuestras emociones. Estudios recientes demuestran que la microbiota coevoluciona con la persona y los cambios en su composición pueden tener importantes consecuencias tanto positivas como negativas. Cuando nacemos, la microbiota comienza a desarrollarse en un proceso que dura de 2 a 3 años y que, si no se ve interrumpido por un tratamiento antibiótico, lleva este organismo a su madurez. A lo largo de nuestras vidas, el tipo de alimentación y el consumo de medicamentos serán los principales factores de riesgo para que su equilibrio y por tanto nuestra salud se mantenga. Las funciones de este órgano son recoger la energía de los alimentos, mejorar la motilidad del intestino y sus funciones, refuerza la pared intestinal, protege frente a patógenos, produce metabolitos importantes para la salud, sintetiza vitaminas y hormonas, apoya el sistema inmunológico, produce y modula hormonas, influye en el funcionamiento del cerebro, el hígado, el riñón o la piel y afecta en la circulación de lípidos en la sangre. Esta flora intestinal es la clave para la respuesta del sistema inmunitario. Un estudio publicado en la revista Cell en octubre del 2017 daba cuenta de esta investigación coordinada por científicos en una universidad de Canadá, en el que se descubrió el mecanismo por el cual la microbiota puede regular la respuesta equívoca del sistema inmunológico que da lugar a las enfermedades autoinmunes. El ataque de unas células provoca la inflamación y enfermedades como la colitis o Crohn. En estos casos, unas bacterias que forman parte de la microbiota intestinal actúan alterando los linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos que acceden a nuestro intestino y actúan contra la enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas que actúan contra el equilibrio de este universo? La alimentación, el consumo de antibióticos o el estrés son algunos de los factores clave que desequilibran nuestra microbiota, perdiendo su capacidad defensora. Los antibióticos actúan sobre las infecciones bacterianas y en esta tarea pueden llevarse por delante gran parte de las bacterias de la microbiota que nos protegen, precisamente ante las infecciones. Estoy hablando de un consumo excesivo de antibióticos, no de su consumo cuando es necesario. De forma más reciente se ha visto que este tipo de medicamentos destruye el epitelio intestinal donde se absorben los nutrientes y se encuentra nuestro sistema inmunitario. Es decir, que los antibióticos no solo perjudican la capacidad defensiva de nuestra microbiota, sino que afectan el sistema inmunitario en sí mismo. El estrés mantenido en el tiempo afecta a la microbiota de
la misma forma que lo hace la comida rica en grasas saturadas y los azúcares. Somos lo que comemos. Es una afirmación de mucho sentido para la medicina biológica, teniendo en cuenta que los beneficios hacia la microbiota encontramos dos tipos de alimentos, prebióticos y probióticos. En el año 2002, la Organización Mundial de Salud definió los probióticos como microorganismos vivos que cuando son suministrados en cantidades adecuadas promueven beneficios en la salud del organismo anfitrión. Estos microorganismos son bacterias o levaduras que ingeridas en cantidades suficientes ayudan a restablecer la probiota intestinal. Se puede encontrar en alimentos, por ejemplo, como en el yogur. Los probióticos, microorganismos vivos, específicamente bacterias saludables, presentes en alimentos y en el intestino humano se alimentan de prebióticos, fibras no digeribles. Luego, los productos originados de la fermentación bacteriana de la fibra son los postbióticos. Estos compuestos bioactivos presentan propiedades funcionales benéficas de tipo antimicrobiana, antiinflamatoria, antihipertensiva, antioxidantes que ayudan a regular la composición de toda la microbiota intestinal. Estos tres componentes trabajan en sinergia para apoyar el intestino en los procesos de digestión, absorción de nutrientes y eliminación de toxinas. Además, los postbióticos poseen propiedades inmunomoduladoras, regulan el sistema inmunológico manteniéndolo saludable. Para cuidar la microbiota y mantenerla sana, es importante seguir una dieta saludable rica en frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. Hay que evitar el consumo excesivo de antibióticos que puedan alterarla. Se debe mantener un peso saludable, practicar ejercicio regularmente. Los alimentos que ingerimos influyen directamente en la diversidad y la calidad de nuestra microbiota intestinal. De hecho, su composición va a variar de acuerdo a los diversos factores, tales como el tipo de alimentación, la edad, enfermedades de base, uso de antibióticos, medicinas, estado de salud, estrés y hasta tu localización geográfica. Sin embargo, lo más importante es saber que con la alimentación se puede modificar y conservar siempre saludable. Algunos de los alimentos que pueden incorporar en la dieta para mantener el sistema gastrointestinal siempre en forma son alimentos fermentados como el yogur, pepinillos y vinagre de manzana. Estos alimentos, aseguran los nutricionistas, que son ricos en bacterias beneficiosas para la salud intestinal. Ambos, probióticos y prebióticos, se pueden adquirir también a través de suplementos o integradores dietéticos. En este caso, lo mejor es informar con un nutricionista o médico especialista en el tema. Un desequilibrio en la microbiota intestinal puede estar relacionado con el desarrollo de enfermedades como la obesidad, la diabetes, el síndrome de intestino irritable y la enfermedad de Crohn. Se ha demostrado que la microbiota intestinal ayuda a proteger contra las alergias y las enfermedades autoinmunes, ayuda a producir vitaminas y otros nutrientes esenciales para la salud. Por ejemplo, la microbiota intestinal produce vitamina K, que es necesaria para la coagulación de la sangre. Entre tanto, los nutricionistas destacan que los últimos estudios sobre la microbiota intestinal han demostrado que esta puede ayudar a prevenir una serie de enfermedades, entre ellas las gastrointestinales. También se relaciona con enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. Los estudios han demostrado que los probióticos pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar la función del sistema inmunológico, lo que puede ayudar a prevenir estas enfermedades. La microbiota intestinal alterada se ha relacionado con enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2, como ya decía, la enfermedad cardiovascular. Los estudios han demostrado que los probióticos pueden ayudar a mejorar el metabolismo, reducir el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 y reducir los niveles de colesterol. También se relacionan con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Además, puede ayudar a proteger a las infecciones respiratorias, del tracto urinario e infecciones intestinales, prevenir o tratar otros problemas de salud como la depresión, el estrés y hasta la ansiedad. Es necesario que sepas que todos los estudios sobre la microbiota intestinal se encuentran todavía en curso. A medida que se aprenda más sobre ese tema, es probable que se descubran nuevos beneficios para la salud de la microbiota intestinal. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.